Hay una ausencia de fiscalización por esta alianza política que existe entre el gobierno y un sector del Parlamento. Estamos a puertas de cerrar el año 2023, el gobierno, netamente de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y ella hace algunas semanas dio una conferencia de prensa dando un balance de su gestión. Ha tenido algunos comentarios que la población, por supuesto, que no está de acuerdo, como por ejemplo que su gobierno ha traído estabilidad a la crisis política que afrontábamos en ese momento, donde el expresidente Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado. Sin embargo, también en el balance que ella hace habría que sumarle datos importantes y trascendentes, como el que el gobierno de la señora Boluarte cierra este año 2023 con 100 cambios en altos cargos ministeriales. 100 cambios se han realizado en solo un año y algunos días de gobierno. Incluso supera la gestión del señor Pedro Castillo, que tuvo 40 cambios. Él removió a 40 titulares de carteras en ese mismo rango de tiempo. La diferencia era que en la época del señor Castillo había una mayor fiscalización del Congreso de la República y había interpelaciones prácticamente semanales, y además de eso, pues había censuras. Con el gobierno de la señora Dina Boluarte eso no ha ocurrido, y ella ha dicho que mantiene una buena relación con el Congreso de la República. Producto de eso, en este año solamente un ministro ha sido censurado por el Congreso, y ha sido el del Interior. Hace muy poco, hace más de un mes aproximadamente. El intento de la remoción de la exministra de Salud, pero ella renunció en el Congreso de la República cuando daba su exposición y luego pidió perdón. Y después no ha habido ningún tipo de censura a los ministros que han sido cuestionados, no solamente por su trabajo, sino también por antecedentes que han podido tener o investigaciones, como es el caso de Eduardo Arana, que ha tenido algún tipo de vinculación con el caso de los cuellos blancos del puerto, y podría continuar con la lista. El propio premier también, él está asumiendo investigaciones por haber tenido relaciones amicales con personas que han tenido contratos millonarios con el Estado. La relación que ha tenido también la familia del premier con contratos con el Estado. Así que sobre el tema vamos a darle la bienvenida a Rodolfo Reina, experto en temas parlamentarios y gestión pública, al cual le agradecemos por su tiempo. Señor Reina, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, bienvenido a Éxitos. Buenas noches, Katiuska, y saludos a los clientes de Exitosa. Gracias. Ha sido un pequeño recordaris del balance que dio la presidenta Boluarte de su gobierno, pero se olvida algunos datos importantes, como que en este primer año, a puerta de cerrar el 2023, han existido cerca de 100 cambios en altos cargos en los ministerios. Y eso es una preocupación, porque cuando hay mucho cambio es difícil que se continúe con la línea de trabajo y que las expectativas y las metas que tiene cada gestión puedan ser concluidas con éxito. Cuando hay un cambio de ministro, cuando hay un cambio de altos funcionarios, normalmente se comienza de cero. Sí, eso es cierto. Efectivamente, han habido en este año de gestión de la presidenta Dina Boluarte 22 cambios en los despachos ministeriales. Sin duda no se compara con el número de cambios que ocurrió con Pedro Castillo, que llegaron alrededor de 78 ministros en el año y medio que tuvo de gestión hasta que consumó el golpe de Estado. Sin duda, estos cambios, alta rotación en los altos cargos de la administración pública, solo reflejan la precariedad de la gestión, precariedad que se ve explicada también por la precariedad de su legitimidad. Recordemos que en las últimas encuestas de las diferentes empresas encuestadoras más prestigiadas del país le dan menos de 2 dígitos, ¿no?, de aprobación a la presidenta Dina Boluarte. Sin duda, eso evidencia una falta de legitimidad y una precariedad que se ve obligada a suplir con una alianza con un sector del Parlamento que es realmente la que la tiene secuestrada, ¿no? El gobierno es No hay un gobierno muy fiscalización. precario porque se ve, claro, hay una ausencia de fiscalización por esta alianza política que existe entre el gobierno y un sector del Parlamento, y este es un gobierno sin liderazgo, un gobierno débil, un gobierno secuestrado por un sector del Parlamento. Y creo que lo que marca este año de gestión de la presidenta Dina Boluarte, y en eso coincidimos creo varios, en el sentido que está marcada por la recesión y por la inseguridad ciudadana. Creo que el balance de este gobierno es el tema de la recesión económica y el tema de la inseguridad ciudadana. Recordemos que en el tema de la recesión,
la gestión de Dina Boluarte planteó una serie de planes de estímulo económico que al último no han dado resultado, han fracasado. Y es por eso que el Ministerio de Economía ha tenido que reconocer esta recesión económica de manera oficial. Más aún, recordemos que el Banco Central de Reserva recientemente, en un informe de la inflación del mes de diciembre, entre las proyecciones económicas que está haciendo, es que este año el Perú va a decrecer en menos 0,5%. Segundo, ha proyectado un crecimiento de la pobreza en el país, es decir, vamos a alcanzar a 28,7%, lo cual implica que la lucha contra la pobreza ha retrocedido francamente, porque no hemos llegado a los niveles de prepandemia, que alcanzaban a 20% de la pobreza. Hay un retroceso en las políticas sociales que se dieron desde el gobierno de Pedro Castillo y que han continuado con esta administración, porque hay que recordar que la administración de la presidenta Dina Boluarte es la continuación del gobierno de Pedro Castillo. Es importante ese hincapié que usted hace. Es un rol, recordemos que ella ha sido ministra de Estado en una cartera muy sensible, como el Ministerio de Inclusión Social, que es un ministerio que maneja y administra las políticas sociales que efectivamente buscan revertir la situación de pobreza en el país. Y sin embargo no ha sido exitosa. Así es, señor Reina, y un poquito para sumar a su comentario, prueba de que los cambios en los ministerios afectan directamente las gestiones. Los cambios principales en las carteras han sido en el interior. ¿Cómo está la seguridad ciudadana? Tenemos grasos problemas de inseguridad ciudadana. Educación, ¿qué es lo que está pasando con los colegios? ¿Qué es lo que está pasando con los profesores? Y además trabajo, y el trabajo tengo entendido que ha tenido la caída más grande de los últimos 20 años, y son justamente los ministerios más importantes y donde ha habido mayores cambios. Ahí está la prueba de que eso realmente afecta el desarrollo del país. Claro, los cambios constantes en los altos cargos de dirección en el Estado sin duda afecta la continuidad de las políticas públicas que están orientadas a revertir determinados problemas que agobian a la población. Los sucesivos cambios sin duda afectan la continuidad de las políticas públicas. Y como mencioné, este gobierno está marcado por la recesión económica y por la inseguridad ciudadana. Son los dos grandes problemas que están marcando la gestión. Y más aún, recuerden que el Consejo Fiscal también ha cuestionado el manejo de las políticas de equilibrio fiscal, porque como ustedes saben, el Consejo Fiscal ha cuestionado que se ha incumplido con las reglas fiscales y se ha establecido un adelanto de utilidades para supuestamente paliar el déficit fiscal, y que ha sido cuestionado por el Consejo Fiscal del mismo Ministerio de Economía y Finanzas. Esto también es un grave retroceso y una gran preocupación, porque todo este clima de inseguridad ciudadana, este clima de acentuación de la recesión económica, sumado a la inestabilidad política que tiene que ver mucho con estos cambios en los altos cargos de la dirección del gobierno central, sin duda nos generan un clima de inseguridad y de crisis institucional que no es el ambiente propicio para generar un clima positivo para las inversiones del país, ¿no? Así es. Ahora, según su experiencia, ¿en qué momento considera que es importante darle un giro a la gestión, hacer estos cambios ministeriales? Por ejemplo, se le está pidiendo hace mucho tiempo a la presidenta de la República, Boluarte, el cambio en el premierato, porque ya el premier Alberto Tarola tenía una postura política y no de líder, que debería ser el jefe de todos los ministerios. Se le ha pedido también cambios en el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿En qué momento es positivo los cambios que puede realizar una gestión presidencial? Creo yo que a la luz de los niveles de aprobación que tiene el gobierno, que como he mencionado, están en menos de 2 dígitos, en el caso de la presidenta Dina Boluarte y también del presidente del Consejo de Ministros, estamos hablando del 9%. Sin duda, eso requiere que el gobierno se oxigene, y eso pasa por un cambio en el primer ministro. Y también, inclusive, aunque siempre es cierto, no es lo más conveniente cambiar a los ministros de Economía, creo que el ministro de Economía ya ha demostrado
que ha fracasado en su política económica respecto a revertir la recesión económica que vive el país. En ese sentido, ese plan de estímulo que inclusive él anunció ha fracasado. Entonces, en esa perspectiva yo creo que también es importante para darle un nuevo impulso, una nueva perspectiva, un nuevo enfoque a la política de economía. Es también urgente un cambio en el Ministerio de Economía y obviamente en el primer ministro también, porque creo que ya Ujú. han agotado su ciclo y es importante hacer esos cambios, con miras a construir una nueva legitimidad, con miras a construir un nuevo espacio de gestión, ¿no? De oxigenar al régimen, ¿no? Y aquí también tiene una postura importante el Congreso de la República. Lo hemos cuestionado con usted muchas veces. En el gobierno del señor Castillo cumplieron su rol porque es parte de su función, según lo que dice la Carta Magna, de fiscalizar al Poder Ejecutivo. Hubo una fiscalización para algunos excesiva, pero había interpelaciones. Los ministros de Castillo respondían ante la población frente a algunos temas que eran cuestionables. Eso no ha ocurrido constantemente con el gobierno de la señora Boluarte. Solo tienen un ministro censurado que fue el del Interior, que fue el señor Vicente Romero, y a inicio se iba a censurar a la ministra de Salud, pero ella renunció. Interpelaciones aproximadamente unas 10, pero de 10 no pasa. El Congreso ha abandonado, ha declinado, ha perdido su capacidad de fiscalización, que es lo que corresponde, que los ministros respondan frente a los temas que la población quiere y necesita saber. Bueno, efectivamente, como mencioné inicialmente, luego del golpe de Estado del presidente Pedro Castillo, eh, se dio una alianza política entre la presidenta Dina Boluarte o el gobierno central y un sector mayoritario del Parlamento para dar una suerte de estabilidad política formal, ¿no? Porque los niveles de aprobación del Parlamento y del Poder Ejecutivo son sumamente bajos. Ambos están por debajo de los 2 dígitos, lo cual significa que hay una crisis de legitimidad tanto en el gobierno nacional, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Parlamento. Y sin embargo, esta alianza política formal que se expresa en una ausencia de control político del Parlamento, sin duda evidencia, pues, es consecuencia de esta alianza política que se puso de acuerdo para permanecer hasta el 2026. Recordemos que ocurrido el golpe de Ujú. Estado de Pedro Castillo, hubieron intentos de adelanto de elecciones en el contexto de la crisis política que se generó luego del golpe de Estado y el clima de protestas sociales que se dieron entre diciembre y enero del año 2023 y que ha traído como consecuencia también pérdidas humanas y que han merecido denuncias constitucionales e investigaciones que involucran y alcanzan a la presidenta de la República y alcanzan al actual primer ministro y entonces en el contexto de la protesta social ministro de Defensa y que Ujú. seguramente en algún momento tendrán que responder ante la justicia. Y como tú bien dices, esta ausencia de control político de parte del Parlamento se explica por esta alianza política que existe entre un sector mayoritario del Parlamento con, la, con el gobierno del Poder Ejecutivo, que evidencia pues un pacto político para dar una aparente estabilidad política que sin duda era necesaria, pero en realidad, como siempre he dicho en anteriores ocasiones, esta Ujú. alianza política que da una aparente estabilidad política al último se convierte en una olla de presión porque hay un desgaste, hay un descontento, hay un rechazo de parte de la población a la casta política que está enquistada en el Parlamento y que está enquistada en el Poder Ejecutivo. Hay un rechazo y eso se ve a nivel de las encuestas. Entonces, eso es una olla de presión que en algún momento va a tener que explotar. Seguramente optando por posturas radicales, sean de derecha o de izquierda. Ujú. Entonces, en ese escenario es importante que salgan propuestas políticas, que se mejore la oferta política, pero sin embargo vemos que en el Parlamento hay una contrarreforma política que justamente está Se afectando eliminaron el las poder optar primarias. a las primarias, por ejemplo, ¿no? Y otras reformas políticas que se están planteando que están apuntando justamente a empeorar la calidad de la oferta política. Entonces vamos a tener más de lo mismo. Recordemos también que está, como tú has mencionado, esta eliminación en la práctica de las primarias en los partidos políticos viene acompañada también de un incremento
o en los requisitos para constituir nuevos partidos políticos. Están pidiendo, además de la inscripción de militantes, el número de presencia de locales partidarios, se está incorporando en esta contrarreforma política que se incorporen los adherentes en más de medio millón de adherentes como requisito adicional en un periodo de 2 años, lo cual hace difícil que para las elecciones de 2026 puedan inscribirse nuevas agrupaciones políticas. Sin duda nos condenan a los ciudadanos a seguir optando por la misma oferta política, que son los 24 partidos que actualmente están inscritos en el registro de organizaciones políticas. Entonces todo esto es una olla de presión que no sabemos por dónde desembocará y qué opciones políticas extremistas pueden plantearse. Recordemos que ahora el partido de Antauro ya está en carrera política. Entonces todo eso nos hace suponer que las ofertas políticas restringidas o limitadas que hoy tenemos pueden ocasionar propuestas radicales que el país no quiere, ¿no es cierto? Con miras a mejorar la situación del país, ¿no? Bien, gracias a Rodolfo Reina, experto en temas parlamentarios y gestión pública, hablando sobre ese balance final del gobierno de la presidenta Boluarte, que en este primer año ha tenido 22 cambios ministeriales y 100, si contamos en general los viceministerios y las direcciones generales de cada cartera. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches y gracias.